Hola, hola a todos nuestros seguidores. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vivo. Hoy vamos a estar hablando con una docente, Rosarina. Hola Marian. La docente Rosarina que se llama María Cristina Gómez, gran innovadora en todo lo que es tecnología antes de la época de pandemia. Hola Mónica. Hola a toda la gente que de a poco se va sumando a escucharnos, a que nos manden las preguntas también que quieran hacerle a María Cristina, que es una docente que hoy son protagonistas de la historia en la Argentina, todos los docentes. El respeto más grande que podemos tener por ellos, que realmente el año pasado fue un año tan difícil para la educación en Argentina. Hola María, buenas tardes. Y hicieron lo que pudieron, en el contexto que pudieron. Hoy María Cristina nos va a contar cómo hizo ella para que sus alumnos pudieran interesarse en todo lo que es académico, fuera de lo que son los libros y los apuntes. Ahí la tengo a la profe. Hola Cris, te saludo, tenés que unirte, tenés que pedirme solicitud. Así yo te uno, pero yo creo que vos lo sabés eso. Pero de a poco ahí se va, ahí está la solicitud de la profe. Hola, me gusta decirle profe. Hola Vero, hola Verito, ¿cómo te va Vero Tower? Un beso grande para vos, de DIFAM, Argentina. Hola Cristina, de tan lejos. ¿Cómo estás, Marina? Un gusto de verte. Bueno, para mí también es un gusto verte y poder charlar con vos. De a poquito se va sumando la gente, así que le vamos dando el tiempo porque nada nos apura. Hoy estaba contando que los docentes son los protagonistas de la historia en Argentina desde el año pasado, con todo lo que fue la pandemia y bueno, que no sabemos qué va a suceder. Así que, ¿cuántos docentes que vos conocés, compañeros, colegas tuyos, tuvieron que ponerse al día, hola Berito, con todo lo que es la virtualidad y con tan pocos recursos? Un año súper difícil, ¿no? El 2020, ¿qué opinas? Sí, fue realmente un desafío para la mayoría. Yo sabes que hace mucho que trabajo en todo lo que era tecnología y el año pasado fue eh, agotador la cantidad de capacitaciones que hicimos justamente para ayudar a otros colegas que, bueno, que los tomó esto muy desprevenidos, ¿no? La verdad es que siempre digo, había habido mucha oferta anteriormente de capacitación, pero bueno, hasta antes de la pandemia, todo el tema de la tecnología era algo muy resistido en el ámbito docente. De manera que esto, digamos, tomó a muchos de sorpresa y a otros que a lo mejor habían hecho algún tipo de formación previa, eh, sí, igualmente no lo habían desarrollado porque esto no estaba instalado en las escuelas, ¿no? Esto era algo muy ¿Y resistido en por qué general. era? ¿Por qué esa resistencia a la virtualidad si en el mundo entero la educación avanzaba de la mano de la virtualidad, ¿no? ¿Por qué esa resistencia en Argentina? Creo que, creo que la resistencia de los docentes a los cambios es una paradoja, porque se supone que nosotros transmitimos el conocimiento y abrimos las ventanas del conocimiento a los chicos. Sin embargo, es un ámbito, digamos, muy conservador en cuanto a los espacios de innovación. De manera que todo lo que es innovar, siempre, digamos, la primera respuesta es no. Por eso yo siempre digo que la máquina de impedir no se detiene. Y esto fue algo característico, por eso de alguna manera todo lo que yo venía haciendo antes había sido disruptivo, había causado conmoción, porque realmente, bueno, no era algo frecuente que se trabajara con programas de alto rendimiento, con tecnología, con celulares.
en las Mm, aulas. Pensá que estaban prohibidos, mm. de manera que hasta hemos caminado por el borde de la ilegalidad, como decimos con algunos, ¿no? Cristina, contales un poco a toda la gente que se va uniendo de a poco, ¿cuándo arrancaste vos tratando de innovar en el sentido de que tus alumnos podían de alguna manera conectarse con todo lo que era el estudio, de la manera que ellos podían? ¿Fue antes de la pandemia? ¿Fue 2018, 2019? ¿Cuándo fue? No, sí, fue antes, fue antes. Esto empezamos creo que en 2013, por ahí. Ah, 2013, Eh, ok. sí, sí, fue mucho antes porque empezamos con, yo trabajo en escuelas de contexto vulnerable, ¿Qué son eh, escuelas de contextos vulnerables para explicarle a la gente? escuelas periféricas, generalmente son escuelas que están en la periferia de las grandes ciudades. En Europa le llaman cuarto mundo, ¿no? Porque es como un Mm, tercer mundo dentro de una ciudad desarrollada. mm, Y son escuelas que carecen de mucha infraestructura. O en el caso de las privadas, como es mi caso, es una escuela privada parroquial, siempre decimos que somos privadas de todo en realidad, porque no tenemos nada, inclusive los apoyos que el Estado brinda a las escuelas por tener esa condición de privada, nos excluyen. Entonces en mi escuela no hubo Conectar Igualdad, no hubo computadoras que llegaran, no hubo nada de todo eso. Y yo vengo trabajando hace muchos años en programas de alto rendimiento. Durante muchos años dirigí en Argentina el modelo de Naciones Unidas. Vivía fuera de Argentina 10 años. Y a la vuelta yo volví a Rosario a insertarme en este colegio. Y con mucha alegría, porque la verdad es que era un colegio, primero era volver al aula, que era algo que siempre me ha gustado, mm. y después, bueno, era un ámbito que yo conocía porque esa escuela la había fundado la misma congregación del colegio al que yo había ido en la secundaria, de Mm, manera que había un vínculo. Bueno, mi idea fue inmediatamente ofrecer eso que yo venía haciendo, ¿no? Modelo de Naciones Unidas, Olimpiadas. Y la primera respuesta mm, fue no porque me decían, ¿cómo vas a llevar a esos chicos, mm, a un lugar donde nunca van a poder acceder? Entonces ahí empezó todo el camino de trabajar, lo que hoy sería el trabajo por proyectos. El modelo de Naciones Unidas es un megaproyecto, dura todo el año, para hacer una simulación que dura tres días. Eh, entonces, bueno, eso permite que muchos chicos despierten vocaciones, los temas varían cada año. Entonces eso fue generando, bueno, de hecho generó un impacto importante. De manera que empezamos 1 año, 2 años, 3 años, creció, triplicó la cantidad de chicos en esa experiencia y todos ellos mejoraron sus trayectorias académicas. Es decir, mm, chicos que habían repetido, tengo una anécdota de mm, una alumna que repitió 2 veces, llegó a la tercera en mi colegio. Yo siempre digo, vino rebotada de 2 colegios del centro. mm. Y bueno, ahí pudo, digamos, desarrollarse y bueno, y hoy es una profesional y encontró su camino. Pero había que escucharla, había que darle esa oportunidad. Y eso es lo que a veces no ven los docentes, ¿no? No ven el talento que está escondido, bueno, en los lugares más insólitos. Pero hay que exponer a los chicos a experiencias que sean desafiantes, que sean interesantes, experiencias que los saquen del barrio, que se transforman en una especie de gueto. Entonces no van al centro, no conocen a otros adolescentes, y todo eso hace que, digamos, se circunscriba a eso, a un gueto del cual no salen porque no tienen otros horizontes. ¿Cómo hacías con los chicos, digamos, usando el teléfono celular? O sea, vos yo sé que usaste el teléfono como una herramienta de estudio en ese momento. En ese momento tampoco todos los chicos debían tener sus teléfonos, pero muchos sí o no. Mira, eso es otro no, porque cuando en un momento no me dejaron ir al modelo de Naciones Unidas más, por esos Mm, cambios que a veces hay en las instituciones. Bueno, sí. entonces yo dije, no, tengo que hacer otra cosa. Y El bichito te picaba. no, no, claro, me decís que no y ya empezó Claro, claro. a generar otra cosa. Y bueno, la mayor dificultad que teníamos era la falta de libros. Mi sueño era un libro para cada chico.
Hicimos de todo, campañas, bueno, montones de cosas. Y entonces un verano dije, no podía ser y teníamos el conflicto de los celulares. Entonces yo siempre digo, era la típica profe que lo mandaba a la dirección. Y después yo dije, no puede ser que yo, que soy tan tecnológica y que estoy todo el tiempo buscando, trayendo videos y todo eso, esté nadando contra la corriente. Entonces decidí generar primero una plataforma que fue una página web, que al principio fue un blog, por eso el nombre de Profe Cristina Sí, Blog, porque sí. primero era un blog y después, bueno, se transformó en una página. Y entonces en un verano subí todo lo que yo llevaba, películas, videos, bueno, todo un material Información para que los chicos que estudian, para digamos, los que se chicos, pudieran cuando meter en el empezaron, blog. exacto. Entonces, eso constituyó la principal fuente de recurso didáctico para la escuela, para mis alumnos. Entonces, cuando empezaron las clases, el recurso fue el celular. Entonces, siempre digo que entré al aula y escribí en el pizarrón mi nombre y Profe Cristina Blog y me miraron así como diciendo, ¿de dónde salió esta mujer? Nos va a mandar a la Y en ese dirección. Y ahí momento les dije, dijiste, pueden sacar los celulares en esta clase. saquen los Saquen los celulares, celulares. exactamente. Y me miraron. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer lo que se llama aula invertida. Entonces trabajábamos con los celulares en clase, bajando, bueno, usando la información que estaba en la página, bueno, trabajando interactivamente. Bueno, eso cambió completamente y entonces eso también abrió y mejoró las trayectorias escolares. Cuando uno entra al blog, a la página, vas a ver, qué sé yo, investigaciones, van a ver trabajos de historia del arte, cosas de música, es decir, cada año eso se va renovando con las inquietudes que tienen los chicos y un trabajo de investigación y de fuentes y todo eso que uno va aportando eso. Y también algo muy importante, que es la retroalimentación. La página, la portada, lo que vos ves cuando Mm. abrís, tiene a veces novedades, noticias, etcétera. Y, y siempre aparece el estímulo al que hizo algo notable. Mm. Entonces, bueno, ahí ves que yo lo felicito, le digo, buen trabajo, Alex, te luciste, bueno. Y entonces el chico tiene la foto, tiene la felicitación, y eso permitió también la mejora de la autoestima, porque muchos chicos con una historia de fracaso escolar, cuando vos lo felicitabas y eso Ay, le sí. ponías a lo mejor algo en un cuaderno, nadie le mira el cuaderno en la casa ni Mm. la carpeta. Entonces el hecho de que estuviera en el celular, el papá lo podía ver en tiempo real. Y entonces eso causó mucha Sí. emoción y Te decir, bueno, escuché mi papá, una charla TED, te sí, escuché que una de tus alumnos dijo, yo estaba con eso, se lo mostré a mi papá y mi papá me creyó porque estaba ahí y me creyó. Dije, wow, ¿no? ¿No? Lo que bueno, es eso fue el clic. Vos sabés que yo no me había dado cuenta de eso. No fue hasta ese momento que esa nena me dijo eso que me di ah, cuenta del valor que tenía eso. Entonces ya luego fue una cuestión deliberada, decir, bueno, esto va a ser un canal de comunicación con la familia, bueno, muy espontáneo, muy a cómo va saliendo, que eso tiene también ese valor, ¿no? De que se va, digamos, respetando el ritmo de cada chico. Por eso creo que es importante exponerlos a experiencias diferentes para que ellos puedan descubrir lo que les gusta, porque a lo mejor mi materia no le gusta, pero le vos sos encanta profe de la... historia. Yo soy profe de historia y toda esa cosa social. Entonces digo, me aman o me odian. Pero, pero bueno, están las Olimpiadas Matemáticas, está todo lo científico que creo que es el eje sobre lo cual tenemos que trabajar mucho en Argentina porque nos hace falta mucho desarrollo de la ciencia. Y, y aunque yo sea de las ciencias sociales, creo que hay sobreabundancia Pero de mi Cristina, área. vos arrancaste con esto en el 2013. Decime, tus colegas, la escuela, yo fui a una escuela parroquial, ¿te siguieron? ¿Te apoyaron? ¿Te pidieron consejos? ¿Armaron su propio blog? ¿Se resistieron y después anduvieron? ¿Vos pudiste sostener eso durante todo este tiempo? Porque me imagino Yo que lo he no. sostenido, sí, yo lo he sostenido, lo sigo trabajando, pero bueno, la verdad que, para ser sincera, mis colegas no me siguieron en eso, a pesar de que yo traté de socializarlo y aparecen algunos proyectos hechos
con algún otro colega en algún momento puntual. Pero por eso te decía que hay mucha resistencia. Entonces, al profesor le gusta ir con la carpetita y decir todos los años lo mismo, y bueno, y no, cuesta mucho esto de romper la zona de confort y decir, mira, lo podemos hacer de otra manera, o vamos a hacer juntos esto. Por eso al principio fue resistido, después cuando me dieron un premio, todo el mundo se vino a sacar la foto, viste, la foto del campeón. Pero hasta ese momento no era, y bueno, realmente hace falta mucho estímulo y ¿Vos bueno, creés que en después la del premio, carrera de la docencia, digamos, de los docentes también debería innovarse desde algún lugar para que pueda existir todo esto? totalmente, totalmente. De hecho, el año pasado yo di varios cursos para Mm, institutos de profesorado. O sea, es que no hay nada, no hay ninguna materia, ni en la universidad, ni en los institutos terciarios, en donde se acceda a la innovación, a otras técnicas, a tratar de acceder a la tecnología, por ejemplo. Entonces eso es algo que está ausente en el currículum de un profesional de la educación. Entonces yo creo que es fundamental y nuestras carreras están realmente muy atrasadas, estamos en el otro siglo. Y sí. necesitamos que se rompa un poco esa estructura y trabajar de otra manera, ¿no? Creo que hace falta mucho renovar y enseñarles a los nuevos maestros, a los nuevos profesores, a que piensen de otra manera, ¿sí? A salir de esa estructura que es de otro siglo, que es del siglo XIX, Mm. todas las materias compartimentadas, eh, mucha Compartimentada didáctica, significa que es historia, ciencias sociales, matemáticas, es, exacto. ok. Y además que no hay, eh, sí, no hay interdisciplina y cuando se habla ahora del trabajo por proyectos, yo siempre digo que el trabajo por proyectos no es realizable en nuestra estructura. Si yo tengo 13 materias y profesores que están 3 horas, 4 horas, 5 horas, vos no podés generar un equipo de trabajo que desarrolle un proyecto un trimestre o 2 trimestres con los alumnos. Vos necesitas un profesor en secundaria que tenga un cargo, que tenga dedicación exclusiva en una escuela como el maestro. Entonces ahí vas a tener compromiso, vas a tener, bueno, y lo que yo hago que es investigación en el aula también. Uno tiene que ir registrando, evaluando, hacer ese ciclo de qué funciona y qué no funciona. O sea, es que muchas veces llevas un proyecto a un curso y sale maravilloso y el Mm. paralelo, misma edad, mismo entorno, no hacen nada. Vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, las personas son distintas. Entonces a veces lo que te funciona en un grupo, en el otro no. Y Mm. todo eso no tenemos, no hay cultura de evaluación en nuestro país. Entonces necesitamos trabajar por competencias, necesitamos retroalimentar y estar permanentemente evaluando y, y compartiendo lo que funciona en el aula y todas esas buenas prácticas. Y las Eso es muy diferencias, ¿no? importante. Digamos, las dificultades que existen adentro de un aula con chicos con dislexia, con dificultades en el aprendizaje, otras, digamos, eso estar atento, digamos, como docente, que es lo que nos sucede con aulas con tantos chicos, ¿no? Sí, eso es muy importante y está muy... nosotros tenemos una ley que permite que los chicos estén integrados, los chicos con cualquier tipo de discapacidad, las que están diagnosticadas y las que no, todo Mm, el arco enorme de las DIS, mm, ¿no? Las dislexias, las discalculias, bueno, y otro espectro enorme que los neuropediatras hablan mucho y, y realmente no tenemos una, digamos, los docentes tenemos una deuda, nosotros debemos estudiar eso sí, porque es nuestra profesión. Yo no admito que un colega me diga, yo no estoy preparada para este chico. Bueno, estudiá y prepárate, mm, porque vos elegiste esta profesión. mm, Te digo también como mamá de una chiquita especial mm, y que hemos trabajado con otros colegas, con chicos que no están alfabetizados, y se pueden hacer muchas cosas, la tecnología nos ayuda un montón, pero hace falta que además de tener una ley, nosotros tengamos, eh, un apoyo, digamos, un un apoyo apoyo. y que realmente también haya ganas de parte de los profesionales de la educación de arremangarse. Yo, sinceramente, no veo ganas
en muchos colegas, de decir, bueno, a ver cómo hago para llegar a este chico o estos Sí, dos o sacar un tres. chiquito adelante. Sí, sí, No, metérselo al no veo hombro. ganas porque lo primero dicen, bueno, que se arregle la educación especial. No Mm, es así. mm, Los niños mm. necesitan estar con niños de su edad y no deben estar aislados. El estímulo y lo que gana el que teóricamente es normal, acompañando y compartiendo su espacio social y de aprendizaje con alguien que tiene alguna dificultad, es enorme. Enorme. Es enorme. Es un eh, aprendizaje de vida. es un aprendizaje para la vida. Entonces no debemos privar a unos del contacto con sus pares y a otros del contacto con el que tiene alguna dificultad y le va a marcar un camino para el futuro. Cristina, y con todo esto digamos, de la pandemia, y vos ya venías como canchera innovando con todo lo que tenía que ver con, bueno, con tu página, con tu web, primero fue un blog. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste el año pasado, digamos? Este encierro, el no poder, digamos, para vos fue más fácil quizás que para otros docentes que todavía estaban un poco resistidos. No, para mí fue difícil porque todo el trabajo que yo hacía lo hacía en el aula y mis Mm, alumnos tienen, creo que un 80% están desconectados. mm, Entonces mi lucha de todo el año pasado fue todas las campañas habidas y por haber de volver a digamos, de generar conectividad para las zonas desfavorables. Ahí me vas a encontrar en todas, con Argentinos por la Educación, o sea, he sido muy activa en eso, porque nosotros no podemos dejar a una enorme cantidad de chicos desconectados. Eh, y la brecha se ha hecho enorme, la brecha mm, digital es enorme. Entonces, mis alumnos mm. han estado, como te decía, 80% desconectados. Y este ir y venir de fotitos de WhatsApp y ese tipo de cosas, a mí no me dice que aprendieron. Me dicen que estuvieron escribiendo algo, que copiaron de algún lado, pero no existe un registro efectivo de cuánto aprendieron y de qué manera. Y además, también hay que ser honesto y decir que no fue sino hasta final de año cuando se esbozó desde el Ministerio de Educación la idea de que iban a tener que acreditar de alguna manera los aprendizajes, que empezaron a venir todas esas fotitos. Mm. Entonces estuvimos recibiendo fotitos hasta el 31 de diciembre. Entonces, a ver, No es un estaba año claro, no perdido, estaba es claro. un año perdido para el que Sí, estuvo desconectado. sí, Los que tuvieron conexión, también podemos hablar de qué aprendieron y qué no, sí. pero al menos tuvieron este ida y vuelta. Muchos no podían, ¿no? Pero La conectividad les costaba, por más que no, las tuviera, les costaba muchísimo, ¿no? Muchos chicos sin presencialidad, bueno, en todo el mundo, esto es un problema mundial, digamos, les costó es mucho, un mucho. problema mundial. Y en los lugares donde había aparentemente todo, en escuelas donde, bueno, tengo contacto con muchos directores y otros colegios, y la verdad que hemos tenido en un colegio, por ejemplo, el caso de 3 chicos que no se conectaron nunca, pero Mm, nunca, nunca. Hemos hablado con los papás, bueno, todo lo que puedes imaginarte, psicólogo, etcétera. mm. Los chicos no hay forma de que se conecten con el Zoom. Entonces, es decir, bueno, son 2 en 250 o 3 en 250. Pero ¿cuánto valen esos 3? No puedo Mm. pensar que esos 3 tuvieron un blanco en el año 2020. Creo que tenemos que trabajar mucho por la presencialidad, por los desconectados, en primer lugar, Me y gusta por por todos los los que... desconectados, me gusta como título, ¿no? Por los desconectados, porque cuántos chicos no pudieron, cuántos chicos dejaron el cole, cuántos, ¿no? Que no pudieron hacer más nada, ni su familia bueno, cuánta gente se quedó sin trabajo, cuánta crisis, digamos, y yo digo, ¿no? Pensando en las víctimas son los chicos, ¿no? Entre los políticos Sí, que se pelean a ver cuándo van a empezar las clases y si los protocolos o no, y las víctimas siguen siendo los chicos. siguen siendo los chicos, sigue primando el interés particular o corporativo por sobre el único
que tiene un derecho por encima del resto, que son los niños. Y además, como siempre digo, antes que la Declaración de los Derechos del Niño, nosotros tuvimos una Constitución que ya consagraba el derecho a enseñar y aprender. Entonces creo que también tenemos que poner en valor eso y decir, necesitamos como ciudadanos reclamar este derecho de la vuelta a las aulas, con las medidas de cuidado, obviamente, pero necesitamos la presencialidad. Mis alumnos no tienen otra oportunidad de acceder a la educación si no es con alguien de nosotros presente, interactuando con ellos. Y la tecnología que yo llevaba, y bueno, que defiendo tanto, es una herramienta, pero cuando no tenés el insumo, que también debió ser resuelto, porque hubo todo un año para resolver la infraestructura, pero también lo que tiene que ver con la conectividad, nosotros en este momento deberíamos estar muy preparados para decir, volvemos presenciales, pero si dentro de un mes hay que suspender 15 días, tenemos aceitado el mecanismo. Claro. Y eso es lo que no está presente en este momento. Y creo que, bueno, que necesitamos trabajar sobre eso fuertemente. ¿Qué pensás en este momento de tus colegas, de todo, digamos, en líneas generales? Yo tenía muchas ganas de hablar con una docente. ¿En qué sienten, no? Si puedes hablar con tus colegas, en los miedos que tienen, o no, o las ganas, o ese grupo de que tiene ganas de volver y ese grupo que dicen no estamos preparados por un montón de razones, que el colegio o los colegios no nos dan la seguridad, algunos que prefieren quedarse en casa, o sea, ¿qué pensás con respecto Mira, a yo eso? conozco muchos que tienen ganas de volver. Siempre digo que el que eligió esta profesión es porque le gusta desarrollarla en el aula. Entonces yo creo que la gran mayoría tiene esa inquietud de volver. Después tenemos lo que hace más ruido y es más minoritario, que es todo lo que viene más por el lado de la política, de la corporación, de los sindicatos, etcétera, que están buscando muchas excusas para no volver. Y todas esas excusas que verdaderamente, bueno, tienen un peso, son la deuda que tiene la educación argentina con los niños. Es decir, mi escuela estaba rota antes de la presencialidad, ¿sí? Entonces, ¿va a ser difícil limpiarla? Y sí, es difícil limpiar un escritorio que tiene saltada la chapa de arriba y tiene el aglomerado desgranado, pero lo vamos a hacer. Así, no es que no podemos pedir algo imposible, pidamos lo posible, ¿sí? Que tengamos agua, que tengamos todo el elemento que hace falta para volver y vayamos a hacer nuestro trabajo, como lo hicieron los médicos, como lo hacen los farmacéuticos que nos han atendido, como los que nos llevan al colegio en el colectivo. No, porque mismo, o sea, para los docentes es una incertidumbre, mucha angustia. La semana pasada o la anterior hablé con el perfil Hablemos de Bullying y nada, comentaban el tema de que los docentes realmente tienen angustia de no saber. O sea, estamos muy sobre la fecha del comienzo. Nosotros como padres no sabemos si nuestros hijos van al cole y los docentes están Los angustiados. docentes Muchos están angustiados. muchos tienen angustia de la incertidumbre, Claro. porque al día de hoy en muchas jurisdicciones no sabemos, por ejemplo, te voy a dar un caso en Santa Fe, tenemos muchas cosas resueltas, el protocolo está del año pasado, o sea, todas las escuelas lo tienen desde el mes de octubre o noviembre, la revinculación salió bien, es decir, que no es que todo eso está resuelto, aunque muchos hagan ruido, todo eso es un tema cerrado. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, sabemos que va a ser híbrido, una semana en casa, otra semana en el colegio. Ahora, lo que no se sabe es todo lo que tiene que ver con lo curricular, la evaluación, los contenidos. Y eso es un tema que, por un lado, corresponde a los que gobiernan la educación, a los ministerios de educación. En este caso, son jurisdiccionales. El Ministerio de Educación de Santa Fe debería haber mandado una hoja de ruta, eso no está. Pero por otra parte también
hace falta que nosotros, los docentes y los directivos, tengamos ese plan, porque nadie es mejor que el director de un colegio para saber lo que necesitan sus alumnos. Yo sé que, no sé, que los alumnos de, no sé, ponele segundo año, tuvieron, no sé, 20% de asistencia, que el mayor déficit está en lengua y en matemáticas. Bueno, yo tengo que haber ya generado la logística con mi equipo de docentes para pensar cuál va a ser la estrategia que me va a permitir mejorar la trayectoria escolar de mis alumnos, más allá de que el ministerio me diga, bueno, prioricemos tales o cuales contenidos. No sé si me explico. Sí, sí, Es perfecto. decir, porque además no es lo mismo mi escuela periférica a una escuela En Capital, céntrica, sí, no sé, en Capital capital de Federal, cualquier barrio, que sí, tuvo conectividad y que sí. entonces lo único que tiene que revisar a lo mejor son 3 o 4 cosas. O, como te dije antes, decir, bueno, de mi población que tuvo, no sé, un 50% o un 60% de aprobación de los contenidos, bueno, tengo, no sé, un 5% de alumnos que tienen estas dificultades. Entonces ya tendríamos que tener pensada la respuesta para este 5% que estuvo desconectado, como te decía antes, por razones emocionales, familiares, lo que fuere. Entonces no es una solución igual para todos, es un traje a medida que debe hacer la escuela y, por supuesto, con algunas directivas que deberían haber venido de las autoridades jurisdiccionales. Y Okay. acá también hay otra pata en esto, que es la sociedad civil. Es decir, yo creo que también las universidades, los centros de investigación, todo lo que es la academia en general, también debería haber salido. Yo participo en varios grupos, lo hemos planteado muchas veces, estamos a disposición. Muchos directores van a necesitar este apoyo, decir, mira, no sé cómo hacer. Bueno, mira, Sí, sí, llamemos al grupo tal que nos va a sí, poder sí, ayudar, sí. o llamemos a la universidad, a este equipo. Bueno, esto también debería haberse abierto un poco eso, y algunos, bueno, lo estamos socializando un poco, ¿no? Ahí Están a nos disposición. están escribiendo, dice Ale, que es comprometerse los políticos, la escuela, los maestros, los padres y los alumnos. Es como Claro, unificar todo. Y algunos dicen, bueno, no podemos dejar todo librado al azar a los ministerios, ¿no? Que bajen la línea de los ministerios, porque muchas veces no te responden, porque el ministerio no sabemos, porque el ministerio, y bueno, y así sigue pasando el tiempo y es como desesperante, porque en realidad ahora están hablando de algunas fechas, pero no sé si los colegios tienen el protocolo tan armado o tuvieron tiempo de armarlo. mira, los protocolos, la normativa del Ministerio de Educación creo que fue del mes de julio del Mm, año pasado. mm. Es decir, de julio a diciembre, todas las escuelas del país lo deberían haber eh, ejecutado, digamos, haber diseñado. Por supuesto que esto vamos a ver, la educación eh, está en manos de las provincias. Entonces, Nación da un protocolo y eso va a las provincias. Los ministerios de provincia son los que deben dar las directrices. Entonces, qué sé yo, en Santa Fe hubo una directiva que bajó por los supervisores diciendo, bueno, las escuelas deberán desarrollar su protocolo. Y, y en Santa Fe hubo un relevamiento muy importante a mitad de año, no recuerdo exactamente la fecha, pero donde se midió aula por aula, o sea, cada colegio tuvo que mandar toda esa información al Ministerio de Educación de Santa Fe. Es decir, infraestructura, agua, bancos, qué docentes tenían o no computadoras. Bueno, nosotros tenemos un sistema nominal, es decir, que el ministerio sabe exactamente con nombre y apellido quién tiene y quién no tiene, eh, quiénes tienen comorbilidades y quiénes no van a poder volver a las aulas. Todo eso está muy en Santa Fe. No se ha dado a publicidad, lo cual es un grave error, porque nos permitiría resolver las cosas de otra manera. Pero lo que quiero decir es que eh, eso ya debería haber estado resuelto. Y de hecho, en algunas jurisdicciones está resuelto. El protocolo de capital
lo presentaron ahora. Es un tema de Cava, pero en otros lugares, por eso está muy porteñocéntrico el debate Sí, que vemos en los medios. ¿qué es porteño? Sí, me Eh, gusta el término porteño céntrico, pasa todo por ahí. claro, pero en otras jurisdicciones a lo mejor no. Y ahora, hay muchas cosas que no se saben, como te decía, hay muchas provincias que todavía no han dicho si va a ser híbrido, si va a ser totalmente presencial, bueno, Bueno, las eso burbujas falta. todavía de la cantidad de chicos por burbuja no está muy determinado. En un principio las burbujas eran de 10, ahora no. Es todo. Diego, acá tenemos un seguidor que es ahí, un seguidor que muy atento, que dice, es insoportable. Es que la sensación es insoportable. O sea, está buena lo que Mira, dice porque es... lo de las burbujas es tan simple, que uno tiene que, a ver, yo tengo una red de educadores innovadores, ¿no? En la cual trabajamos con docentes de distintas partes del país que están generando Sí, proyectos. Uno de los colegas es un arquitecto, profesor de sí, escuela técnica. Hizo sí. un trabajo que publicamos en donde él dice, es muy simple, los metros cuadrados de tu aula lo dividís por 3,14. ¿Por qué? Porque como es 1,5 metros para cada lado, es Mm, decir, con eso vos ya sabés cuántos chicos entran en tu aula. Y la burbuja tiene que ver con diferentes modelos, es decir, con cuántos chicos te entran y cómo los querés agrupar de acuerdo a las ventanas, a la ventilación, si tenés puerta o no. Entonces no es tan difícil. mm. Entonces no podemos decir las burbujas tienen que ser de 10 o de 15. Ojo, de 10 o de 15, dependiendo de los metros cuadrados de tu aula. Entonces, es muy simple. No, por eso digo, un Desde, director debe desde, saber esto. desde algún punto, Cristina, es como que nos han matado, ¿viste? O sea, la educación era un gran problema en la Argentina y siempre fue como relegada y con la pandemia Sí, sí, fue como, o sea, es realmente las víctimas son los chicos y los políticos no les interesa. O sea, yo no me meto mucho en política ni me gusta la política, pero realmente no entiendo cómo nadie pone, ¿no?, los huevos sobre la mesa y dice, bueno, acá los niños tienen que volver. La educación, a ver, es todo. No hay, es todo. no sé, es muy triste ver. La sensación es como de mucha tristeza, ¿no? Porque también, y de incertidumbre, porque tampoco sabemos lo que va a suceder. Así que es como, no podemos determinar nada ni siquiera, ¿viste? Por eso a mí me interesaba mucho hablar con una docente que me pudiera decir lo que pensaba. Estás, a verte. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, Cristina, ¿me escuchás? Los niños no votan. eh, Claro, afor- claro. afortunadamente los padres sí, por eso yo destaco mucho el rol que han tenido los padres en esta pandemia, que se han agrupado espontáneamente, sin cuestiones políticas, o sea, ha sido un movimiento espontáneo en distintos lugares del país que me parece que fue el cachetazo que necesitaba la política. Y yo reivindico el derecho de los padres, el derecho que como padres tenemos a... Se me corta la comunicación, pero enseguida vuelve, Cristina. La angustia, como dice Vero, la angustia se contagia y la perciben los chicos, ¿no? Lo que se va a venir con respecto. Acá me dicen, la angustia se contagia y la perciben los chicos, ¿no? Lo que se viene ahora después de esto, ¿no? Porque no es Sí, solo que los chicos vuelvan a las clases y que vuelvan a tener los contenidos o que cumplan los contenidos al año que fue el 2020, es la angustia, los problemas psicológicos, los chicos de secundaria que no van a volver a las clases, ¿no? Es muy angustiante. sí, hay que dar un apoyo importante para eso. Para los chiquitos, por ejemplo, bueno, tener en cuenta cómo van a hacer ese reingreso en la escuela, que lo van a hacer con alegría y todo eso, pero tenemos que estar atentos a, bueno, y también comunicar que en algún momento puede ser que volvamos, ¿sí? Pero que tengamos tranquilidad, o sea, Sí, nosotros debemos dar seguridad. sí, Los chicos, no es lo que les sí. decimos, sino lo que hacemos. Entonces, cuando nos ven angustiados, Mm, ellos perciben todo esto. Entonces, nosotros tenemos que dar sí, certezas. eso es lo que Y
Nos estaban comentando exactamente lo mismo. Es muy difícil, es un momento muy difícil y ojalá que los políticos nos escuchen y que puedan de alguna manera correrse de ese egocentrismo que sigue habiendo en la Argentina, donde son egocéntricos y se pelean entre ellos, para darse cuenta que los chicos están siendo rehenes y víctimas de lo que los políticos no deciden. Y que los padres no podemos hacer nada, no somos un movimiento que podemos no podemos hacer nada. Y muchas veces los docentes tampoco. O sea, Bueno, han hecho, yo creo que por eso destacaba la labor de muchas asociaciones de padres, de grupos como, bueno, como lo que estás haciendo vos, como Hablemos de Bullying en Santa Fe, bueno, muchos grupos que estamos tratando de impulsar eso. Pero fíjate que el presupuesto de educación está subejecutado. O sea, mm, no hay cómo decir que deben poner los recursos que se presupuestaron para atender a esta emergencia. Así que yo creo que es muy importante hacer hincapié en eso y bueno, y que nos escuchen. ojalá Cristina que nos escuchen, un gusto hablar con vos, un placer hablar con una docente que lleva su profesión en su corazón, queriendo cambios, preocupándose, sintiendo todo esto que está sucediendo, no solamente nosotros los papás, vos que sos mamá, bueno, que nos escuchen un poco y acá dicen, es toda una vergüenza. Bueno, ojalá que deje de serlo y que empecemos a ser un ejemplo para el mundo y que los chicos este año puedan volver a clase, que es lo único que queremos, y que nuestras angustias, bueno, sepamos cómo poder manejarlas para que los chicos no se angustien. Eso será otro vivo que voy a tener que tener con alguna psicóloga, alguna Con psicopedagoga. alguna psicóloga, pero bueno, pensemos en la alegría de volver, Pensemos ¿no? en la Alegría de alegría la de vuelta. volver, pensemos en la alegría de volver, de innovar y bueno, que todos te puedan seguir y te agradezco muchísimo este espacio, que te sientas mejor de la voz, que sé que la tenés un poquitito tomada. Hoy estoy un poco difónica, así que Ay, pido disculpas por eso, pero ven que no dejo de hablar. no, no, Me no, van no, a tener que matar para no, que no. no dejas de hablar, ni de pensar, ni de innovar, así que desde acá te agradezco muchísimo desde Vínculos sin Bullying y te mandamos un beso muy grande. Bueno, gracias Marina, un gusto estar con vos y bueno, a tu disposición Hablemos, siempre. hablemos a mitad de año cuando todos estén en el cole otra vez. Dale, Cris. Sí, cómo no. Dale, te Un mando un beso beso grande para grande. todos. Un beso para todos los que nos Chao. escucharon. Gracias.